Bueno, para iniciar, el derecho internacional público ha estado sujeto a transformaciones desde su origen, de cuando se consideraba como un sistema de normas que solo estaba encargado de regular las relaciones que existían entre Estado y Estado. Es en la época del siglo XIX y a comienzos del siglo XX donde la soberanía estatal se veía como un principio rector fundamental, porque esto garantizaba la independencia y también la exclusividad de competencia en la frontera de cada país. Sin embargo, la evolución hacia este enfoque más actual, hacia este enfoque contemporáneo, ha puesto en evidencia que la noción tradicional que se tiene de la soberanía absoluta no es tan aceptada. Más bien esto ha dado lugar a un marco normativo que sea más flexible y más que nada reconoce la necesidad de establecer limitaciones a algunos aspectos del poder estatal. Esto de modo que favorezca a la protección de los derechos universales, pero también a los valores universales. Bueno, el problema central en el derecho internacional público va a centrarse en la tensión que existe entre la soberanía estatal y el respeto de las normas internacionales que son obligatorias. Esto plantea importantes desafíos para la coexistencia pacífica, pero también para la cooperación entre las naciones, hablando de un mundo globalizado. El objetivo principal del estudio que les presento es analizar las nociones básicas del derecho internacional, enfocándonos en la evolución y en los desafíos relacionados con la soberanía estatal y la protección de los derechos humanos en un contexto de creciente cooperación internacional. Y para lograr alcanzar este objetivo principal, se han planteado ciertos objetivos específicos. Primero, se examinará la evolución histórica del concepto que se tiene de soberanía y su transformación en el derecho internacional contemporáneo, teniendo en consideración su relación con los principios de igualdad soberana y el principio de no intervención. Seguidamente se analizará esta aparición de los nuevos sujetos del derecho internacional que vendrían a ser los individuos y las organizaciones internacionales, y teniendo en cuenta el impacto que tuvo esto en la configuración de lo que se conoce como soberanía estatal. Además, se va a evaluar las limitaciones de la soberanía que han sido impuestas por la humanización del derecho internacional, especialmente en todo lo relativo a la protección de los derechos humanos y el uso de la fuerza. Y finalmente se va a investigar estos mecanismos de cooperación internacional para resolver conflictos, regular competencias territoriales y sobre todo promover la paz y la seguridad global en este marco del derecho internacional. Bueno, ahora vamos a abordar lo que es el concepto de la soberanía como tal y su transformación. Bueno, iniciando, el concepto de soberanía ha evolucionado a lo largo de la historia del derecho internacional. Su concepción original nos los mostraba como un poder absoluto, pero esto se ha transformado en la actualidad, donde nos reconoce esta existencia de ciertas limitaciones, pero también vienen estas obligaciones que derivan del derecho internacional contemporáneo. Esta evolución se ha visto muy influenciada por esta necesidad de buscar un equilibrio entre el ejercicio de la soberanía con el respeto hacia los principios fundamentales. Ahora, en su origen, la soberanía estatal se concibía como un principio absoluto donde el Estado ejercía un control exclusivo y supremo sobre todo su territorio y la población, y no había interferencias externas. Esta concepción se consolidó como tal en el Tratado de Westfalia en 1648, y esto marcó el nacimiento del sistema internacional de estados soberanos. Pero esta visión tradicional ha sido progresivamente superada en el derecho internacional contemporáneo, por decirlo así, donde la soberanía ha adquirido un carácter más funcional y orientado hacia esta convivencia pacífica y la cooperación entre los estados.
Es así que se tiene la adopción de la Carta de las Naciones Unidas en 1945, porque esto fue un punto de inflexión. Aquí se consagra el principio de igualdad en su artículo 2. Nos establece que la organización va a estar basada en el principio de igualdad soberana de todos sus miembros. Este principio reconoce que todos los estados, sin importar su tamaño o su poder, tienen igualdad de derechos y obligaciones en el ámbito internacional. Y esto implica una limitación en la soberanía, en lo que es la equidad y la justicia en las relaciones internacionales. Bueno, y el principio de no intervención también está recogido en la Carta de las Naciones Unidas, también en el artículo 2, donde se nos dice que hay una prohibición a la injerencia en los asuntos internos de los estados. Continuando, tenemos la resolución 2625. Aquí se desarrollan los principios del derecho internacional relativos a estas relaciones de amistad y cooperación, que refuerza el concepto de decir que ningún estado o grupo de estados tienen derecho a intervenir directa o directamente en los asuntos internos o externos de otro estado. Sin embargo, el principio de no intervención no es absoluto, porque si hablamos de la comunidad internacional, aquí se ha reconocido ciertas excepciones en casos donde, por ejemplo, se producen violaciones graves a los derechos humanos, y esto nos muestra o nos evidencia esta tensión entre la soberanía y la protección de los valores universales. Aquí vemos que la evolución del concepto de soberanía también ha implicado este reconocimiento de que hay una interdependencia entre los estados. Aquí vemos también la globalización y esta complejidad de los problemas internacionales, y esto nos muestra que la cooperación y la creación de normas internacionales es esencial para abordar cualquier cuestión que trascienda un estado a otro, o sea, las fronteras nacionales. Ahora, si nos ubicamos en este contexto, la soberanía se reinterpreta no como un obstáculo, no hay que verlo así, sino tenemos que verlo como un componente que tiene que armonizarse también con los principios de cooperación y el respeto mutuo entre todos los estados. Bueno, ahora con la aparición de nuevos sujetos en el derecho internacional, vemos que ha habido un gran impacto de esto en la configuración de lo que se conoce como soberanía estatal. Esto marcó un quiebre en la concepción clásica, que era rígida también, sobre que los estados eran sujetos de derecho. Aquí se señala que la humanización del derecho internacional ha llevado a que el individuo sea considerado como un sujeto activo de estos derechos, y por lo tanto tiene capacidad para reclamar la protección de sus derechos fundamentales frente a la comunidad internacional. Este cambio ha transformado la soberanía, y esto ha hecho que se impongan obligaciones a los estados, y estas obligaciones van más allá de su propia voluntad, ya que los derechos humanos no son algo interno, son normas universales que limitan el ejercicio de la soberanía, y esto hace que los estados deban respetarlos y sobre todo garantizar su cumplimiento. Si usamos jurisprudencia, tenemos a la Corte Internacional de Justicia. Esto ha respaldado este cambio, hablando de la subjetividad jurídica. También usamos la opinión consultiva sobre reparación por daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas. Aquí el CIJ reconoció que la comunidad internacional admite la capacidad de estos actores, o sea, del individuo, a los estados para reclamar derechos en función de las necesidades que surgen de las relaciones internacionales. También nos dice que la subjetividad jurídica en el derecho internacional no es algo uniforme, más bien esto es dinámico, porque se va a ajustar a las competencias específicas de cada uno de los sujetos, como los individuos y las organizaciones internacionales. Ahora, este reconocimiento indica que esta configuración tradicional de la soberanía estatal se ve afectada por la creciente relevancia que están agarrando los actores no estatales en esta esfera internacional. Por otro lado, aquí también se explica que la presencia de estas organizaciones internacionales en la toma de decisiones globales
ha impulsado un proceso de institucionalización del derecho internacional. Y esto hace que la soberanía estatal se vea muy limitada porque les establece normas y les establece mecanismos de supervisión que los estados deben acatar. Ahora, esta institucionalización ha permitido que el derecho internacional evolucione hacia un sistema más integral, más inclusivo y que esté adaptado a las necesidades globales, donde nos dice que la soberanía estatal no es absoluta, sino es algo relativo. Bueno, ahora tenemos las limitaciones a la soberanía que ha sido impuesta por la humanización del derecho internacional que venimos mencionando. Bueno, esto ha transformado profundamente en la forma en que los estados van a ejercer su poder. Se sostiene que esta evolución de los derechos humanos ha establecido un nuevo contexto, un nuevo escenario en el que los derechos fundamentales se han convertido en límites obligatorios para los estados, independientemente de su voluntad soberana. Ahora, este enfoque impone estas restricciones al poder estatal, limitaciones, pero especialmente en lo relativo al respeto y a la protección de los derechos humanos, que estos no pueden ser violados bajo el pretexto de soberanía nacional. No, ahí está su límite. Ahora, tenemos la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Esto se muestra como un instrumento clave porque nos establece la primacía de las obligaciones internacionales sobre las leyes nacionales, lo que implica que los estados no pueden alegar disposiciones internas para justificar el incumplimiento de sus compromisos internacionales. No puedes justificar este acto que estás quebrantando un derecho internacional porque eso se acomoda a tu legislación nacional. Entonces, esta normativa garantiza que los tratados que están destinados a la protección de los derechos humanos prevalezcan sobre cualquier disposición nacional, aunque ésta sea incompatible con ellos. Ahora, el principio de prohibición del uso de la fuerza, esto también está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. Aquí ha restringido la soberanía estatal al prohibir la agresión armada y legitimar únicamente la fuerza en casos de autodefensa o bajo autorización de esta institución que viene a ser el Consejo de Seguridad. Aquí se refleja un cambio en la estructura del derecho internacional, donde nos dice que la soberanía ya no es como un escudo que le permite a los estados actuar libremente en materia de guerra y paz. No, ahí también les establece otro límite. Ahora vemos también que tenemos la Convención de Europa sobre la inmunidad del Estado y la Convención de las Naciones Unidas sobre la inmunidad de la jurisdicción del Estado y sus bienes. Ahora, esto también ha limitado la soberanía estatal porque ha establecido que los estados no pueden invocar esta figura de inmunidad en casos que estén relacionados con violaciones graves de los derechos humanos o que también se entra en este ámbito de las actividades comerciales y contractuales. Estas convenciones podríamos decir que reflejan este esfuerzo que se tiene por conciliar la protección de los derechos individuales con el principio de soberanía estatal, porque permite que las víctimas de estas violaciones de derechos humanos busquen justicia a nivel internacional. Bueno, finalmente tenemos estos mecanismos de cooperación internacional. Esta cooperación internacional es fundamental para resolver los conflictos, regular las competencias territoriales y, bueno, lo que se busca promover la paz y la seguridad global en el marco del derecho internacional. Aquí de nuevo entra la Carta de las Naciones Unidas porque aquí se establecen los principios y los mecanismos que son necesarios para abordar estas cuestiones, porque nos proporcionan este marco, esta guía a los estados para que se tenga una resolución pacífica de disputas. Si somos específicos, en su capítulo 6 y 7 nos enfatiza y nos muestra la importancia de la mediación y el arbitraje como estos métodos para resolver controversias de la manera más pacífica posible. Ahora, también nos define las acciones del ya mencionado el Consejo de Seguridad para que se puedan adoptar en situaciones que amenacen la paz y la seguridad internacional. La resolución pacífica de disputas es un pilar en el derecho internacional, porque aquí los estados deben buscar solucionar a través de negociaciones, mediaciones
y arbitrajes cualquier conflicto antes de siquiera considerar el uso de la fuerza. Ahora, con este enfoque se resalta lo que vengo mencionando, esta importancia de que haya una cooperación entre naciones para así prevenir escaladas de los conflictos y también establece mecanismos como la diplomacia preventiva, porque esto busca abordar las tensiones antes de que esto se convierta en enfrentamientos armados, como que prevenir. Vemos que la cooperación internacional en la resolución de conflictos se va a basar en lo que es el respeto mutuo y la consideración del interés del otro estado, si son los 5 estados involucrados. Ahora, lo que requiere un compromiso por parte de todos los estados porque estos deben de trabajar en conjunto de forma integral en una búsqueda de soluciones. Vemos que el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece un mecanismo crucial para esta resolución de disputas internacionales. Permite que los estados lleven sus diferencias ante un órgano jurisdiccional para que aquí sean resueltas de acuerdo con el derecho internacional. O sea, les ofrece un espacio. Ahora, el CIJ también tiene jurisdicción sobre una amplia gama de asuntos. Aquí vamos a incluir las disputas territoriales y también sus decisiones vinculantes para los estados que han aceptado esta jurisdicción. Ahora, este mecanismo proporciona un medio para adjudicar disputas sobre fronteras y también sobre los recursos naturales de manera pacífica. Ahora, ya para terminar, vemos que cuando un conflicto amenaza la paz, ahí es donde el Consejo puede intervenir, porque aquí le va a imponer sanciones o puede también que haya autorizado el uso de la fuerza, como lo mencioné en el capítulo anterior, porque se trata de una situación extrema. Y esto también lo detalla en el capítulo 7. Ahora, esta capacidad de actuar colectivamente permite que la comunidad internacional pueda responder de manera efectiva a las amenazas de la seguridad. Bueno, la primera conclusión con respecto a la evolución del concepto de soberanía en el derecho internacional, vemos que este ha transformado nuestra comprensión de lo que es el poder estatal. De ser una noción absoluta de autoridad absoluta, ahora reconocemos que la soberanía está limitada, de hecho, por normas y por principios internacionales. Este cambio es esencial porque nos da un equilibrio entre el derecho de los estados a autogobernarse con valores fundamentales como la igualdad soberana y la no intervención. Y esto es muy crucial para mantener las relaciones justas y promover la paz global. Además, vemos que está la creciente relevancia de estas obligaciones internacionales, especialmente en la protección de los derechos humanos, y esto ha llevado a que se redefina la soberanía no como algo estático, sino como un concepto funcional pero condicionado y que debe de enfocarse en la cooperación y en el respeto mutuo. Así que aunque la soberanía sí sigue siendo un pilar del derecho internacional, debe ejercerse en un contexto integral, donde la colaboración y la búsqueda del bienestar común son esenciales para un futuro pacífico. Ahora, con respecto a la aparición de nuevos actores en el derecho internacional, vienen a ser los individuos y las organizaciones internacionales. Esto ha cambiado la forma en que entendemos la soberanía estatal. Con la inclusión de los derechos humanos y el desarrollo de las normas internacionales, hemos visto cómo actores que no son el Estado también pueden influir en la política global. Este cambio ha llevado a que la soberanía se vea limitada de algún modo. Ahora la consideramos como un poder que está condicionado, pero por obligaciones internacionales y por la necesidad de colaborar para así poder resolver problemas globales. Ahora, en el contexto actual, la soberanía no es un concepto absoluto, sino que es dinámico, se adapta a un mundo donde los países están relacionados e interconectados y por lo tanto deben de trabajar juntos. ¿Esto qué significa? Esto quiere decir que los estados deben equilibrar su autoridad con las expectativas de la comunidad internacional, lo que es esencial para mantener la estabilidad y el bienestar en el ámbito global.
Bueno, vemos que las limitaciones a la soberanía estatal han sido impuestas por la humanización del derecho internacional y esto ha transformado cómo los estados van a ejercer su poder con ciertas limitaciones. A medida que estos derechos humanos han cobrado más fuerza, a la par se ha creado un marco normativo que prioriza su protección sobre la idea de soberanía absoluta. Es así que se tienen instrumentos como la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, donde nos muestran que los estados no pueden usar de ninguna forma la excusa de su soberanía para violar derechos humanos o que se utilice la fuerza de forma injustificada, así como también vemos que la soberanía se ha redefinido como un concepto funcional que debe de alinearse con obligaciones internacionales que aseguran el respeto de los derechos humanos y la solución pacífica de conflictos. Esta debe de prevalecer antes de que el conflicto crezca y se llegue a usar la fuerza. Por último, vemos que el derecho internacional actual refleja un compromiso de justicia global y la dignidad humana, donde la soberanía estatal se inserta en un concepto más amplio de responsabilidades compartidas entre países. Bueno, y por último tenemos los mecanismos de cooperación internacional. Estos son esenciales para resolver los conflictos, regular competencias territoriales, promover la paz, pero más que nada promover la seguridad en el mundo. Se tienen instrumentos como la Carta de las Naciones Unidas, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que estos nos crean un marco que va a orientar a los estados hacia soluciones pacíficas y justas. Estos mecanismos proponen fomentar el diálogo, la mediación y el arbitraje, ya que esto permite que las naciones puedan resolver sus diferencias sin recurrir a la violencia, sin que el conflicto crezca. Ahora, aquí entra el Consejo de Seguridad, porque este también tiene un papel importante porque trabaja de manera conjunta para poder enfrentar las amenazas a la paz y a la seguridad global. Ahora, en conjunto, estos mecanismos no solo buscan prevenir conflictos, sino que van a construir un sistema internacional que sea más estable y colaborativo, donde los pilares fundamentales sean el respeto mutuo y la justicia, porque esto es fundamental para la convivencia pacífica.